Buen día, hermanos. Vamos a dar inicio al desarrollo del tema número 3, que es el pecado como ruptura de la alianza. Vamos a iniciar con una oración diciendo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Damos gracias, Señor, por estos momentos en que nos permites reunirnos virtualmente por medio de estos medios que has dejado y que nos has permitido para compartir tu palabra y estos temas. Te pedimos que tu Espíritu nos ilumine y que nos ayude a comprender lo que vamos a compartir. Te pedimos que nos ayudes para descubrir esta suma bondad que tú has querido colocar en nosotros desde el principio, y que nos ayudes a comprender las consecuencias que el pecado trae en nuestra vida, que nos ayudes principalmente para poder todas estas enseñanzas hacerlas vida en nuestra vida. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Y vamos a iniciar con estas grandes interrogantes. Y es que en los primeros capítulos del Génesis encontramos cómo Dios va creando todo desde el principio de la nada. Y pues no cabe duda que si Dios es la suma perfección, todo lo que crea está impregnado de esa perfección y de esa bondad. Pero sin embargo encontramos esta contraposición y encontramos el Salmo número 53, en el que dice: todos ellos están descarriados, en masa pervertidos, no hay quien haga el bien, ni uno siquiera. En contraposición a la narración del Génesis, a la que dice: y vio que Dios que todo era bueno. O sea, están estas dos partes, ¿verdad? En la que nosotros nos preguntamos entonces de dónde sale el mal. Pero los primeros capítulos, como decíamos, del Génesis son los que nos van a ir dando las respuestas. Para esto es necesario que nosotros hagamos una lectura detenida de los primeros capítulos del Génesis para comprender estas situaciones. Y es que el proyecto de Dios desde el principio que creó el paraíso ha sido que todos tuvieran armonía, pero debemos comprender que el mensaje de la Sagrada Escritura no se debe tomar de forma literal. Eso significa que lo que está escrito no se debe tomar al pie de la letra. Debemos de tomar en cuenta los géneros literarios y la forma en la que el pueblo de Israel trataba por medio de estas narraciones ir transmitiendo una enseñanza. Y esto lo podemos ver claramente, por ejemplo, con los nombres de Adán y Eva. Adán significa hombre, pero es una persona, un nombre que designa hombre como género, eh, como una generalidad, ¿verdad? En una totalidad de los hombres. Y Eva significa madre de los vivientes. Entonces se trata de ir descubriendo el mensaje que está detrás de lo escrito. Hacer una lectura a la luz del Espíritu para que lo mismo que ha querido transmitir desde el principio al pueblo de Israel, que sea lo mismo que nosotros podamos descubrir en estas palabras, en estos escritos. Y es que el paraíso es como una maqueta de lo que podría haber sido el mundo, como una imagen. Pero vamos a ir viendo cómo a lo largo de la historia, es como dice el Apocalipsis, después de que toda esta situación del pecado haya sido vencida, la antigua serpiente será derrotada. Por eso es que el libro del Apocalipsis, más que ser un libro fatalista, como dicen, es un libro de esperanza, ¿verdad? En el que se nos narra la victoria final de Dios, es decir, del bien sobre el mal. Cuando será vencida esta serpiente, entonces resurgirá con toda su belleza y en el paraíso, y en el centro estará el trono de Dios y del Cordero. Todo esto lo podemos encontrar en las narraciones del Apocalipsis. Todas estas imágenes, todos estos elementos que nos ayudan
a comprender y a tener esperanza, ¿verdad? Que no es el pecado el que va a triunfar siempre. El pecado que ha inundado al mundo desde el pecado original en algún momento será vencido por el bien. Y entonces nos encontramos con esta interrogante, que es ¿de dónde procede el mal realmente? Porque sabemos que si Dios todo lo había creado bueno, entonces ¿de dónde sale el mal? ¿Será que Dios creó el mal? Y el mal comenzó precisamente en el paraíso, allí donde se cometió el primer pecado en contra de Dios y en contra de su amor, es donde el pecado se ha extendido a todos los sectores de la vida humana, hasta alcanzar una dimensión social, dice, y política en el diluvio. Entonces nos encontramos con esta otra imagen que se nos narra en el capítulo 6 del Génesis, en el que encontramos cómo había llegado a tal punto la perversión de la sociedad, todo este dominio, y se da esta situación del diluvio, ¿verdad? Que venimos a encontrarla como un reinicio, si podríamos pensar de esta manera, y seguidamente con la Torre de Babel, que sabemos que lo que se ha querido con estas dos situaciones, sobre todo con la Torre de Babel, es alcanzar a Dios, ¿verdad? Casi que querer tocarlo y ponerse el hombre por encima de él. Con estas situaciones, pues lo que se logra es que se rompe la armonía precedente que Dios había realizado, que Dios había puesto en el, en el Génesis, en el paraíso, ¿verdad? Aquello del árbol del conocimiento del bien y el mal, en el cual Dios les dice que no deberán comer de este fruto, pero también es una imagen, ¿verdad? También es una imagen del género literario y debemos de comprender. En el capítulo 3 se narra la primera tentación y el primer pecado. Y sabemos muy bien que el maligno viene y les presenta con engaños esta situación, ¿verdad? En la que les dice que coman del fruto. Y está claro que sabemos muy bien que para que se cometa el pecado debe estar la libertad y la voluntad, ¿verdad? Porque es la única forma en la que podría hacerse efectivo el pecado como tal, teniendo plena libertad y plena conciencia. Y entonces dice Dios les ha dado libertad, voluntad e inteligencia. Y entonces, por lo tanto, por su propia cuenta, han decidido hacer caso mal al maligno. Lo que se logra con esto es que se rompe la armonía que se había puesto en el paraíso, esa armonía con la naturaleza, esa armonía con Dios y esa armonía con el prójimo, puesto que se rompe ese plan que Dios había proyectado al principio para su creación. Se rompe la armonía con la naturaleza, porque aquello que Dios había creado para que el hombre pudiera ser feliz, entonces ya se vuelve hostil al hombre y vamos a ver cómo más adelante, pues al hombre le tocará trabajar con su sudor la tierra. Y eso es por una parte, y por otra la explotación que el hombre hace también de la tierra, ¿verdad? Ya no hay armonía entre ellos dos. Y luego se rompe esa armonía con Dios, porque entonces el hombre, al desconfiar de Dios, se aleja de él. Y entonces también el hombre es alejado del jardín y se rompe este diálogo, esa comunión, esa común unión que hay con Dios. Y entonces también
se pierde la armonía con el prójimo. Y vamos a ir viendo cómo también ya al ser humano ya no se le ve como lo que es, como el prójimo, sino que vemos también este tipo de explotación, y entonces comienzan las envidias, las venganzas, y veremos ya el relato de Caín y Abel, lo que se produce. La tentación. La tentación la vamos a encontrar en primer lugar como en esta figura de la serpiente que personaliza al enemigo, ¿verdad? A Satanás, y que se presenta engañando a nuestros primeros padres, instigándolos, seduciéndolos, engañándolos. Sabemos muy bien que Él es el padre de la mentira, y entonces con mentiras va a llevar a que ellos comiencen a desconfiar de lo que Dios les ha dicho. Y es de la misma manera que actúa con nosotros, ¿verdad? Presentándonos mentiras, presentándonos engaños, presentándonos aquello que es malo como bueno, porque de lo contrario no sería atractivo para nosotros. Entonces comienza con esta serie de engaños, y vemos en el capítulo 3 cómo hace dudar a la mujer de la intención del mandato de Dios, y le dice que de ninguna manera morirán, y es lo que Dios había dicho, ¿verdad? Él viene y niega las palabras de Dios, dice que en ningún momento morirán, y que la y entonces hace una promesa falsa también, porque les dice que si ellos comen del fruto del árbol, entonces serán como dioses. Y vemos qué interesante es esto, porque está queriendo precisamente que cometan el pecado que él cometió, el pecado de Satanás cuando estaba en la presencia de Dios y era uno de los ángeles de luz. Su pecado fue querer ser igual que Dios. Y vemos cómo lo que busca es hacer caer a Eva, a Adán y Eva, cometiendo el mismo pecado. Por eso les dice que serán como dioses, ¿verdad? Les dice como que Él no quiere que ustedes coman, porque al comer serán igual que Él. Entonces vemos que es el mismo pecado que Él ha cometido el que quiere que nuestros primeros padres cometan, engañándolos y haciéndoles estas falsas promesas. Los seduce, los atrae, los halaga, ¿verdad? Y es la forma en que nosotros sabemos que actúa el mal, seduciendo, halagando, presentando cosas bonitas, que al principio se ven pequeñas, pero van creciendo y creciendo y creciendo hasta que van envolviendo en estas situaciones de pecado que van alejando al hombre de Dios, de su amor. Y entonces vemos cómo se ha dicho actualmente que, por ejemplo, que el infierno no existe, ¿verdad? Y que Satanás no existe. Y es una de las grandes tentaciones en las que podemos caer actualmente. Si bien es cierto, el infierno como ausencia de Dios es un estado, pero también es un lugar, sí existe. Y vamos a seguir con la presentación. Encontramos el primer pecado. El primer pecado en qué consiste es precisamente esta falta grave que es el orgullo, que es una autosuficiencia. ¿Expresada de qué manera? En la enorme desobediencia al Creador, pues Él había sido explícito en el mandato que había dicho, no comer del árbol de la ciencia del bien y el mal. Entonces, esto lo que representa es que el hombre no es dueño absoluto de su ser, sino que nosotros pertenecemos al Creador, que siempre debemos estar sujetos a sus mandamientos, que nunca van a ir en contra del bien del hombre, sino que lo que buscan es precisamente que el hombre sea feliz y que el hombre tenga esa armonía que se había roto y que se ha roto, que la tenga y que encuentre al final la salvación.
Por tanto, el pecado es ¿verdad? El orgullo, la autosuficiencia, es sacar a Dios de la vida, es sacar a Dios de todos nuestros planes. Y este es un pecado que también nosotros tenemos la tentación de cometer, de caer en el engaño de este tentador que nos va a presentar siempre. Y actualmente sabemos que la autosuficiencia, este tema de querer sacar a Dios de todos los ambientes de la vida, es muy latente. ¿Cuáles son las consecuencias del pecado? Tiene muchas consecuencias el pecado. Y la primera pues es el alejamiento de Dios o el sentimiento del alejamiento de Dios. Porque el hombre al caer en el pecado se siente lejano de Él, puesto que el pecado, como sabemos bien, que no es agradable a Dios, pero el enemigo también lo que intenta es, por medio de la culpa, que nosotros mismos nos alejemos de la presencia de Dios. Una primera consecuencia es que Dios deja al hombre a sus propias fuerzas. Se pierde aquello que Dios había puesto a los pies y en manos del hombre, ¿verdad? Que era toda la creación, que es el paraíso, aquel lugar y estado de felicidad en el que todo lo tenían a su disposición. También se dieron cuenta de que estaban desnudos, ¿verdad? Y todo esto va en contraposición con las falsas promesas que les había hecho el diablo de ser como dioses. Entonces ahí se dan cuenta ellos también de que esto era una mentira. Más bien son expulsados del paraíso, más bien pierden todos aquellos beneficios. Se dan cuenta de que están desnudos. Entonces se ven como criaturas pobres, indefensas, inseguras. Se ven como sin nada, ¿verdad? Como faltos de protección. Y la pérdida de la amistad con Dios, que es representada con la expulsión del paraíso. Se da un desorden interior también, que está en contraste con la armonía e integridad en la que vivían, ¿verdad? Ahora experimentan estos desórdenes y la tentación también introducida al corazón del hombre y entonces sienten vergüenza al encontrarse desnudos y también entonces nace la concupiscencia que esclaviza al hombre, como dirá San Pablo. La ruptura de la armonía entre el hombre y la mujer, aquello que había sido dicho por Adán, ¿verdad? Que, que esta mujer sí ha sido hecha de esta compañera de mi carne, ¿verdad? De mis huesos. Ya no, porque como la mujer induce a su marido a pecar, dice el texto, entonces se va contradiciendo la misión que Dios había asignado de ser su ayuda. Y el hombre, por otra parte, en lugar de asumir su propia culpa, acusa a la mujer, ¿verdad? Porque le dice a Dios cuando Dios le pregunta que por qué han pecado, le dice a esta mujer que me diste, ¿verdad? Me indujo a pecar. O sea que hay un culparse del uno al otro, no asumir sus culpas. Se rompe esta armonía que había sido puesta entre ellos dos. Otra ruptura que se da también es con la naturaleza, porque ahora la creación, como habíamos dicho, se vuelve hostil, ¿verdad? El desorden introducido en el corazón del hombre hace que en lugar de dominar la naturaleza, de labrarla y cuidarla, el hombre más bien la esclavice, la frustre y la someta a la vanidad. Y esto vemos como actualmente se ve más claramente, ¿verdad? Una falta de aprecio por lo que es la naturaleza y que el Papa Francisco tanto lo ha recalcado en la Laudato Si, ¿verdad? Que la creación, el aprecio de la creación, de todos los bienes naturales que Dios ha dado y que el hombre ya no cuida. Y entonces se da esta ruptura de las armonías
de toda la armonía que Dios había creado. Y entonces, en definitiva, el sufrimiento pasa a ser parte de la condición humana desde el principio, en todo sentido, porque ya el trabajo se debe hacer con dolor y con sufrimiento y con sudor. Y, a la mujer le dice que también será fecunda, ¿verdad? Que reproducirá, pero que, que parirá con dolor, ¿verdad? Y entonces entra la enfermedad, los sufrimientos y todas estas situaciones sabemos que aquejan al ser humano. Este, este primer pecado ha sido como una puerta que se ha abierto para que se introdujera la potencia del pecado. Y significa que, como dice San Pablo, que por un hombre entró el pecado en el mundo y por el pecado al mismo tiempo entró la muerte. Y así la muerte alcanzó a todos los hombres, porque todos han pecado, dice, y todos hemos pecado. Entonces, esto porque sabemos que el pecado original, desde el momento que se ha cometido, queda como una marca, como una herida en la que todos nosotros desde el principio nacemos con la marca del pecado original, que solamente es quitada del hombre por medio del bautismo. En el primer pecado ha sido como una puerta abierta, hemos dicho, y entonces San Pablo lo personifica inundando, como inundando todo y acarreando el daño y la destrucción. Y lo personifica así como una inundación, porque sabemos que cuando hay una inundación, lo abarca todo. Una inundación no deja sin mojar nada a su paso. Y entonces este remedio al primer pecado solamente se dará con la venida del nuevo Adán, como dirá San Pablo en el capítulo 5 de la carta a los romanos. El pecado y su influencia en la humanidad. La rebelión contra Dios se vuelve rebelión contra el prójimo. Entonces encontramos en el capítulo 4 del Génesis el relato de Caín y Abel. Y es interesante porque hemos visto que la primera pregunta que después de que pecan Dios les hace a Adán y Eva, cuando Dios le pregunta ¿dónde estás? Y la segunda pregunta que Dios va a hacer al hombre cuando peca en la figura de Caín y Abel es ¿dónde está tu hermano? ¿Dónde estás? ¿Y dónde está tu hermano? Entonces aparece el diluvio como un juicio de Dios. Debemos entender que estas figuras y estas narraciones, estos relatos, lo que más que ser relatos históricos textualmente o literalmente, lo que quieren es transmitirnos una enseñanza. Vemos cómo desde el principio se introduce esta maldad cuando se da este homicidio de Caín contra Abel. Es la glorificación de la fuerza bruta y de la venganza desmedida, y es signo de la ferocidad creciente de los descendientes de Caín. En este contexto aparece el relato del diluvio, que parece como que fuera un castigo, ¿verdad? Aquí encontramos la universalidad del pecado. Se da esta situación del diluvio por la situación de pecado en que la tierra había sido corrompida totalmente. Estaba viciada porque toda carne tenía una conducta viciosa sobre la tierra, dice el Génesis. Y más aún se trata de un mal que aparece desde la niñez. Y entonces se da el diluvio, que también trata de borrar, ¿verdad? Todo este mal, porque vemos que aparece
en la narración que Dios prácticamente como que se arrepintiera de haber creado, ¿verdad? Entonces, pero no decide exterminar al ser humano, sino que hacer un reinicio. Y aquí nos encontramos también con la Torre de Babel, en el capítulo 11 del Génesis, en donde se da esta pretensión arrogante de construir un mundo sin Dios. Y el Papa Juan Pablo también lo había dicho, que el hombre podía construir o intentar construir un mundo sin Dios, pero que al final este mundo terminaría por darse vuelta en contra del hombre. Y vemos que cabalmente es lo que ha pasado. Vemos tantas situaciones de pecado y de pecado contra la vida, la eutanasia, el aborto, tantas situaciones en las que no se respeta ni siquiera los derechos básicos del ser humano. Y entonces vemos cómo se intenta construir esta torre para llegar al cielo, en la que había también ya esclavitud, represión. Y entonces esto es causa de la dispersión. Vemos que hay una separación en cuanto se les ponen diversidad de lenguas y entonces ya no pueden entenderse unos con otros. Esto también tiene otro significado, ¿verdad? Es que ya el hombre no se entiende con su hermano y entonces ya no es el mismo lenguaje y en esto también podemos caer nosotros, ¿verdad? Cuando no entendemos a nuestro prójimo, casi que es como que estuviéramos en una torre de Babel, donde no entendemos su realidad, donde no comprendemos sus necesidades, donde no podemos ser capaces de ver más allá de nosotros para entrarnos, adentrarnos en este lenguaje que nos puede llevar a la comunión con Dios, sí, pero también con los hermanos. Es fácil descubrir en este panorama sombrío la descripción realista de la humanidad bajo el signo del pecado. Esto es lo que quiere el texto que entendamos, ¿verdad? Que el pecado que se había generalizado, que, que la rebelión contra Dios inevitablemente conduce a un caos total. Y Jeremías dirá, se alejaron de mí y yendo en pos de la vanidad se hicieron vanos. Mi pueblo ha cambiado su gloria por lo que nada vale. Pásmense cielos de esto y horrorícense estupefactos de sobremanera. Pues en un doble mal ha cometido mi pueblo, me ha abandonado a mí, manantial de aguas vivas, para excavarse cisternas agrietadas incapaces de retener el agua. Es decir, de retener todas aquellas bendiciones que Dios les había dado y nos da a nosotros también. Junto con estas situaciones también se da la promesa de la salvación. Y entonces entra también este tema, ¿verdad? Porque sabemos que Dios en este momento en que el hombre ha pecado, bien podría haber tomado la decisión de exterminarlo de la faz de la tierra, ¿verdad? Ya que se ve el hombre incapaz de mantener esta armonía, incapaz de mantener esta comunión con Dios, con el prójimo, incapaz de cuidar de todo lo que Dios había creado y que era bueno, pero no. En medio de las situaciones del pecado encontramos las muestras de la misericordia de Dios, que reitera el don de la fecundidad, que en medio de todas estas situaciones también ofrece alimento. Vemos que es como cuando un padre aplica digámoslo así, un castigo a su hijo, ¿verdad? No lo deja morir de hambre. Siempre a la par que está el regaño, está también el amor del padre, puesto que es padre. Y lo protege porque a pesar de que el hombre ha pecado, no deja de ser ni su imagen ni semejanza. Entonces, siempre está el cuidado de Dios, a pesar de estas situaciones en las que nosotros caemos por ser frágiles y por ser débiles y porque tenemos esta fragilidad humana. Dios establece la alianza con el hombre y el anuncio de la victoria final.
hecha por Dios inmediatamente después del pecado original y que anuncia la victoria final del hombre en la lucha contra el mal. Y entonces por eso he querido poner esta imagen, que sabemos de dónde proviene, ¿verdad? Generalmente es una representación gráfica de la Inmaculada Concepción, o de la medalla milagrosa también. Vemos que el pie de la mujer está sobre la serpiente y la serpiente tiene el fruto, que ha sido por medio del cual ha presentado la tentación a nuestros primeros padres. Pero que Dios viene y le dice a la serpiente, al mal simbolizado en la serpiente, que es el mismo Satanás, y que va a amenazar permanentemente al hombre, dice que será finalmente aplastado, ¿verdad? Por el talón de la mujer, que será destruido. Pero se trata de algo que intenta inútilmente en vano. Esta serpiente, Dios maldice a la serpiente, que se ha puesto decididamente al lado de la mujer y de su descendencia, y que acabará venciendo definitivamente al mal, puesto que por medio de la mujer, que es la figura de la Virgen María, vendrá la salvación al mundo por medio de Jesús y será derrotado definitivamente el mal, que es esta serpiente antigua, que es esta serpiente que es representación de la tentación y del mal. Y la salvación definitiva. La salvación definitiva, la descendencia que vencerá definitivamente es Cristo, que es el cumplimiento de las antiguas promesas que Dios ha hecho al hombre, que es el nuevo Adán. Por eso se dice, ¿verdad?, que si por medio de un hombre ha entrado el pecado, que es el antiguo Adán, por medio de este hombre nuevo, que es el nuevo Adán, que es Cristo, por medio de él, todo será restaurado, por medio de él vendrá también la salvación al mundo. Y entonces él es quien habrá restaurado todo lo que se había perdido. Jesús vence a Satanás, es decir, vence al pecado y vence a la muerte. Por eso San Pablo podrá exclamar exultante, así como el pecado de uno solo atrajo sobre todos los hombres la condenación, así también la obra de la justicia de uno solo procura toda justificación que da la vida. Y entonces dirá, donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Esto está en la carta de San Pablo a los Romanos en el capítulo 5. Con la venida de Cristo ha terminado el dominio tiránico del pecado. ¿Por qué? Porque por medio de la pasión, muerte y resurrección de Jesucristo, nosotros también hemos alcanzado la posibilidad de la salvación. Entonces alcanzamos también nosotros la posibilidad de, como Cristo ha vencido al pecado, también por medio de él nosotros vencerlo. Y como tenemos el libre albedrío, también tenemos la posibilidad de vivir de una manera en la que podamos nosotros en nuestra vida mantener esta armonía que se perdió al principio. Esto es tomando siempre en cuenta nuestra libertad, nuestra voluntad e inteligencia que Dios ha puesto en nosotros y que nos da la posibilidad de poder vivir cabalmente como Él quiere, cumpliendo los mandamientos y principalmente el mandamiento del amor y principalmente reconociendo que la fuente del amor y el amor mismo es Dios. De ahí es donde nace toda armonía. Por eso es que si nosotros amamos a Dios, necesariamente debemos amar al prójimo y necesariamente debemos comprender que el amor a Dios pasa primeramente por el amor al prójimo. Y por eso Jesús dirá que quien dice que ama a Dios y no ama al prójimo es un mentiroso. En el último punto encontramos estas situaciones de ni el optimismo exagerado ni el pesimismo que nos frene. Y es que en primer lugar podemos ver que todo ser humano se encuentra en un estado ilusorio de pobreza respecto de la salvación.
puesto que sabemos que solo se puede alcanzar la salvación por medio de Cristo y no por nuestras propias fuerzas. Cuando se saca a Dios de la vida, cuando se quiere hacer todo por nuestros propios medios y con nuestras propias fuerzas, vemos que esto no nos lleva a ningún lado. Solo causa que nos sintamos muchas veces cansados o frustrados o vacíos. Y entonces debemos de evitar esta tentación, no caer en el pecado que cayeron nuestros primeros padres de la autosuficiencia, del orgullo de sacar a Dios del plan original que ha tenido para nuestra vida, porque en la historia de la salvación, si bien es cierto que encontramos la historia del pueblo de Israel y la historia de la iglesia, pero también en nuestra vida se va cumpliendo esta historia de la salvación. También hemos sido creados, también Dios ha puesto en nosotros un paraíso con todas las posibilidades, también Dios ha puesto en nosotros todos aquellos medios y la armonía, ha puesto en nosotros libertad, voluntad e inteligencia y todos los medios para que podamos alcanzar la felicidad plena, que solo se puede encontrar en Él, y a la plenitud de la revelación podemos encontrar en Jesucristo. Como segundo punto, no tampoco debemos de caer en la postura del pesimismo, puesto que el hecho de que Cristo venció el pecado nos da la certeza de que en Él y con Él podemos vencer. Es decir, sí es cierto que ya estamos salvados porque Jesucristo nos ha alcanzado la salvación, pero debemos mantener, al decir que aún no en plenitud, es porque nosotros debemos también mantener y luchar por mantener estas vestiduras blancas que hemos recibido en las aguas bautismales. Es decir, procurar mantenernos perseverantes hasta el momento de la venida de Dios o hasta el momento en que nosotros también seamos llamados a la presencia de Dios. Entonces vemos como, ya para terminar como conclusión, cómo todo este tema del pecado ha acechado desde el principio al hombre, ¿verdad? Cuando nuestros primeros padres, Adán y Eva, fueron tentados y entonces ha entrado el pecado al mundo y ha querido romper esta armonía que Dios había puesto en, en todo sentido, esta armonía, esta comunión con la naturaleza, con Dios y con el prójimo, que actualmente vivimos tiempos complicados y vemos cómo se da este alejamiento, el alejamiento de la obra de Dios, de la naturaleza, una explotación desmedida, esta ruptura de la comunión con Dios, en la que se nos dice que podemos hacer todo por nuestra propia cuenta sin tomar en cuenta a Dios, sacándolo de todos los ámbitos sociales, educativos, incluso en la que muchas veces ya hasta es un delito hablar de Dios porque se hieren susceptibilidades, en las que se dice que es como una represión, esta rotura también de la comunión con nuestro prójimo. Entonces se da toda serie de utilitarismo, ¿verdad? En la que se ve al hombre como un medio y no como un fin, en la que se le explota, en la que se le maneja, y nosotros también podemos caer en estos pecados. Tal vez no en grande escala, pero en pequeña escala en nuestra familia. Muchas veces podemos querer hacer uso de los demás como que fueran objetos. Muchas veces también nosotros queremos sacar a Dios de nuestra vida. Muchas veces nosotros también hacemos uso desmedido e inconsciente de los recursos que Dios nos da, sin cuidar la naturaleza. Entonces vemos cómo el peligro del pecado está siempre, puesto que somos humanos, puesto que nuestra naturaleza es frágil. Pero la invitación de todo esto, y vemos cómo hay una esperanza también, ¿verdad? Cristo ha venido y Cristo vencerá al final. El pecado y la muerte no tienen la última palabra, sino que en la historia de la salvación, al final es Cristo quien vencerá. Y entonces encontramos el relato del Apocalipsis, encontramos estos elementos, el mar de cristal, el trono, ¿verdad? Y las bodas del Cordero. Y esta es nuestra esperanza.
Y entonces quise terminar la presentación con este texto que dice, porque no hay bajo el cielo otro nombre dado a los hombres por el que nosotros debamos salvarnos. Y es el nombre de Jesucristo, que es la salvación misma, que es el nombre por medio del cual nosotros podemos ser salvados al confesarlo como nuestro Señor personal, Dios de nuestra vida, pero también al mismo tiempo al cumplir sus mandamientos, poniendo por obra todo aquello que Él nos ha enseñado. Terminamos entonces este tema del pecado con con una oración. Te damos gracias, Dios omnipotente, por toda tu bondad y por todo el amor que nos das diariamente. Te damos gracias por todos los recursos que has puesto a nuestro alcance, por la inteligencia, por la libertad, por la voluntad. Te damos gracias, Dios, porque también pones a nuestro alcance todo aquello que nosotros necesitamos para ser felices. Te pedimos que nos ayudes a mantener siempre esa comunión con la naturaleza, con nuestro prójimo y contigo, que nos ayudes a reconocerte siempre en en toda la cotidianidad de nuestra vida. Te pedimos que bendigas a toda esta comunidad que se reúne virtualmente y todas aquellas personas que no pueden hacerlo. Que bendigas a nuestras familias y que nos protejas del pecado, que nos lleva al alejamiento de ti. Todo esto lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Bendiciones a todos.